El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canasta y tiran lo que no sirve. Así sucederá el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron esto? Sí, respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Al escuchar la primera lectura de este día, el Señor, dueño de todo, y nos hace especialmente poder cumplir su voluntad, tenemos dos cosas que son importantes, y especialmente para nuestra reflexión. Nosotros tenemos que aprender a ser barros en manos del Señor. Tenemos que darnos cuenta también que ese barro se deja moldear, cosa que es muy difícil, porque a veces nuestra soberbia o incluso el pensar muchas veces que se presenta como una muletilla para nuestra justificación personal de vida, decimos: ¿qué puedo cambiar yo? ¿Qué cosas puedo cambiar si ya con la edad que tengo, los años que avanzan, las situaciones y experiencias que he tenido en mi vida, pues lógicamente, ¿qué puedo cambiar? Es fácil. Jeremías hoy en la primera lectura nos dice claramente: no pueden ser ustedes también como ese barro en manos del Señor. No podemos nosotros dejar que esa soberbia nos deje y aprendamos más a confiar en lo que el Señor verdaderamente quiere hacer de nosotros. Nosotros podemos también vivir esa práctica y esa realidad concreta de nuestra experiencia, sobre todo especialmente porque el que es el dueño de la vida, aquel que para mí es su voluntad, el hacer diario y esforzarme por hacerlo, yo quiero ser de verdad como ese barro en sus manos, como esos dedos que apretan, pero sobre todo para hacer de nosotros una pieza muy importante y muy bonita. Y este momento, sobre todo especialmente referente, es sobre todo especialmente que nosotros nos dejemos hacer en las manos del Señor. Estamos en sus manos. Ante esta situación de pandemia, ante esta situación de desesperación que ya en muchas situaciones nos ha llevado a pensar cuándo vamos a pasar todo esto, ser barro en la mano del Señor. Ser barro en la mano del Señor significa de que de verdad yo estoy disponible, que por ese dolor que puede causar ese apretar en mi vida por las manos del Señor, yo de verdad puedo cambiar aquellas cosas que de verdad necesito cambiar, hacer las cosas nuevas, dejarme hacer por el Señor, aún en medio de las situaciones de dolor, aún en medio de las situaciones que nos toca vivir y que hieren profundamente nuestra experiencia. Por eso, al escuchar hoy el Evangelio tomado del capítulo 13 de San Mateo, que ya acaba este capítulo 13, donde hemos venido escuchando un sinnúmero de parábolas que excepcionalmente nos enseñan y nos muestran los valores esenciales del reino, es bueno ver cómo también es importante lo que nos narra. Es decir, la separación de aquello que es bueno y de aquello que es malo, de aquello que a mí en mi vida espiritual me ayuda a crecer y de aquello que estérilmente no me deja avanzar en el progreso de mi vida espiritual. En esta realidad concreta, ¿cómo la estamos viviendo? Eso bueno que hay en mí, ¿de verdad yo puedo potencializarlo? ¿O eso malo termina venciendo
lo bueno que puedo hacer, porque a lo mejor he tenido tantas decepciones, a lo mejor he tenido tantas realidades que a lo mejor me dicen, ¿por qué hacerlo? Ya no tiene sentido. ¿Por qué de verdad tengo que darme cuenta de que estas cosas ya no puedo hacerlas bien? Yo quisiera decirles hoy, queridos hermanos y hermanas, que aún conviviendo en nosotros esa experiencia de lo bueno y lo malo que hay en nosotros, porque de verdad existe, es necesariamente que nos demos cuenta de que lo bueno siempre termina triunfando ante lo malo que nosotros podemos hacer. Nuestra humanidad herida por el pecado, nuestra humanidad consciente de nuestra debilidad que existe, porque somos conscientes, es de verdad ponernos en ese trabajo, en esa realidad concreta y abrirnos a la novedad del mensaje de Jesús. Por eso, esta parábola explica claramente los signos concretos del reino de los cielos, signos concretos de que no aparento ser bueno ante los demás, porque no se trata de aparentar. Yo soy quien soy, aún con mis debilidades, aún con mis momentos de incertidumbre, aún con mis momentos de dificultad. Yo soy el que de verdad soy, pero soy barro en manos del Señor. Soy barro en manos del Señor que aún en medio del dolor de mi maldad, me quiero dejar hacer por el Señor. Y eso es lo que de verdad en esta época puede herir nuestras propias sensibilidades, porque somos conscientes de que vivimos y queremos más nuestra autonomía cuando se nos olvida de verdad que el Señor ejerce la soberanía de su reino en nosotros. Por eso Jeremías es enviado al alfarero, y las palabras que nos narra la primera lectura, así dice el Señor, así yo con ustedes quiero ser, así quiero hacer con ustedes, dice el Señor. Y por eso estamos en manos del Señor. No olvidemos nunca esto. Al estar en las manos del Señor, nuestras vidas están en las manos ¿de quién? Del alfarero, porque así el Señor lo quiere, porque así el Señor quiere modelarme, porque así el Señor quiere hacerme nuevamente, estando en sus manos, apretados por los dedos de esa gracia que el Señor me va dando, especialmente me dejo hacer. Y de verdad, si la pieza no está totalmente acabada, volverla a iniciar, porque eso es lo que somos en las manos del Señor. Todo resulta bien, pero de verdad, para hacerlo bien, el Señor tiene que apretar un poco más. Y al apretar es darnos la forma y especialmente lo que Él quiere para cada uno de nosotros en este día. Y especialmente animarnos, levantarnos, pero sobre todo que nos demos cuenta que a nuestro lado está siempre el Señor, porque Él nos ha amado primero. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.